Bueno, pues reanudamos la sesión de ayer sobre el tema de ganancias falsas o ganancias neuróticas. Y vamos a hacer como mini resumen, un tanto participativo, para fijar varios conceptos esenciales. Y el concepto esencial en ganancia falsa o ganancia neurótica es que eso es lo adictivo, Porfirio. Lo adictivo es no solamente en el manejo de las emociones, sino en cualquier actitud que no sea realista, en cualquier actitud o conducta o comportamiento, o adhesión a un antivalor o mala jerarquización de valores que no sea realmente algo que vaya conforme a la naturaleza del ser humano. Ganancia falsa, entonces, es algo que se disfruta mucho, como decía hace rato una de ustedes, después de discutir, o al discutir te sentías en lo tuyo, ¿no? Alegando, argumentando, gritando y tal vez hasta insultando, ¿no? No. ¿No? Ah, qué bueno. No, Gracias no a te Dios. excedías de la tabla de la mitad. Gracias a Dios no nos hemos insultado. Muy bien. Entonces, la ganancia falsa o ganancia neurótica, en efecto, es una adicción. Muchas personas creen que los adictos pues andan en las calles y encabezan o pertenecen a un cártel de repartición, de distribución de drogas o alguna mafia por ahí como las italianas. Y no, las adicciones pueden ser a cualquier cosa que nos procuren una ganancia falsa. Y las características de la ganancia falsa, uno, es que son inmediatas, instantáneas. Dos, ¿sí?, son efímeras, duran muy poquito. Y tres, sustituyen a las ganancias verdaderas. El ejemplo más simple lo puedo explicar en dos ámbitos, el ámbito de la comida y el ámbito del dinero. En el ámbito de la comida, la ganancia falsa consiste en, como dice Mayonesa McCormick, póngale lo sabroso. ¿Sí? Y es tal el sabor que le da cierto tipo de condimentos a lo que nos gusta, ¿sí?, es tal el impacto físico, neurológico, emocional, que se vuelve una adicción. Entonces, el que se excede en la calidad, en la cantidad, en la frecuencia de la comida es un adicto. Y esa adicción es a una ganancia falsa o neurótica, pero que es particularmente placentera e inmediata. ¿Sí? Es su primer característica. O sea, ¿cuánto tiempo te lleva el morder, tragar, comer, degustar algo que sabes racionalmente que es dañino, pero que finalmente, si es un hábito, como suele serlo, acabará con tu salud y tu vida? ¿Cuánto tiempo te lleva tomar el satisfactor? Es instantáneo. ¿Sí? No tienes, es más, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Se da de modo espontáneo. ¿Cuánto tiempo dura el placer? La segunda característica que dije es que es efímero. ¿Sí? Pues dura muy poquito. ¿Cuánto tiempo? A ver, señoras, cuando se compran algo nuevo en un mall, ¿cuánto tiempo les dura la emoción de estrenar? Unos minutos, mientras te lo pones, y cuando ya lo llevas a una fiesta, a un lugar, ves a otra que tiene la misma prenda. Ya la tiras a la basura. ¿Sí? O ves que ya no está de moda, o que hay varios que tienen la misma prenda, qué sé yo, y la emoción se acaba. O simplemente cuando te la quitas, la mandas a lavar o a la tintorería y te la vuelves a poner, ya no tienes, pero ni de lejos, la emoción que tuviste al estrenarla.
Entonces es efímera, ¿sí? Dura unos instantes. Y sin embargo, como es un mal hábito, pues vuelves a estrenar, vuelves a comprar, vuelves a gastar, hasta que llega un momento en que ya tienes 11 tarjetas todas al full, ¿sí? Y andas buscando la manera de conseguir otra, ¿no? Para poder seguir comprando. Eso es, por ejemplo, en cuanto al manejo del dinero. Y además, sabes que a la larga te estás haciendo un daño. Pero como es inconsciente, todavía no estás ahí, no te percatas del daño que realmente te estás haciendo. O cambiando totalmente de esfera, ya no en la comida. Por ejemplo, vamos a decir, en el manejo de la ira. ¿Cuáles son, vamos a ver, los errores neuróticos en el manejo de las emociones? Y comencemos por la ira. ¿Quién diría que no es enojón? Levante la mano el no iracundo. Tenemos una persona, bien. Pero en general entonces las demás reconocen que son enojones, iracundas. ¿Cuáles son los errores y los aciertos en el manejo de la ira? Comencemos por ahí, por los errores. Cuando una persona se enoja y se siente con derecho, o no se siente con derecho, simplemente se le sale la expresión de la ira, comete dos errores que se los voy a transmitir de tal forma, se los voy a decir de tal manera que espero que nunca más se les vuelvan a olvidar. Para que la próxima vez que se enojen, no cometan el error de reprimir la ira, de suprimirla o de oprimirla. Pueden expresar su ira, pero hay dos errores que no van a cometer. El primer gran error es que cuando una persona está enojada o iracunda, insulta. ¿Qué otros verbos podemos utilizar sinónimos a insultar? Ofende, humilla, compara, descalifica, agrede, destruye, pega, golpea, lastima, incluso físicamente, porque está enojado. Se volvió viral un video de un señor, un árabe, gordo, fortachón, barbón, que tiene entre sus rodillas a una bebé como de 8 meses, ¿sí? Y este señor islámico, de modo furioso, hace todo esto con su hijita, ¿sí? Después hasta la policía lo detiene, porque la esposa tomó el video de lo que estaba haciendo el barbaján y lo subió a las redes, y fue identificado y detenido. Entonces, ¿qué estaba haciendo él expresando su ira? Porque la niñita de 8 o 9 meses no se podía sostener en pie. Y la humilló, la ofendió, la agredió, la lastimó, se enfureció. Y por supuesto que la niñita, en vez de ponerse de pie, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues se debilitó, porque toda agresión quita, disminuye o elimina la conducta que quieres instalar. Bien, entonces el primer error que nosotros cometemos con demasiada frecuencia es el mismo error que comete este barbaján con su pequeña. El error de expresar la ira de manera ofensiva, de manera agresiva. No es necesario. Entonces, el error que vamos a evitar, si queremos armonía, paz, tranquilidad, alegría, salud y todos los enormes beneficios que vamos a llamar ganancias reales, es que expresa tu ira, pero no ofendas con tu ira. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Yo expreso con mucha frecuencia mi ira contra personajes famosos de nuestro país que están destruyendo el país, ¿sí? Y aclaro, por ejemplo, el video que subí ayer sobre la descripción de la personalidad de P.G. Lopostli.
no manejo un solo insulto, no grito, nada más describo en 6 minutos cómo es, utilizando palabras científicas. Y fue un gran desahogo. Después, cuando se volvió viral, pues lo disfruté más, ¿no? ¿Sí? Entonces yo expresé la rabia, la tristeza, la decepción, la ira de ver a mi querido México, a mi querida patria, en manos de la peor pandilla de criminales desde que se fundó México en 1521. ¿Sí? Ya vamos para 500 años de haber sido fundados. No, ya fueron, si consideramos que Veracruz se fundó en 1519, pues ya son 500 años exactos. Y como nunca México había estado en manos de una pandilla criminal. Y cuando yo digo pandilla criminal, no estoy insultando, estoy definiendo. ¿Sí? Es una definición. Entonces, tú puedes definir la conducta del otro sin ofenderlo. Me molesta que ya tengas, que ya estés por ingerir tu 8º trago. O el tercero, ¿no? A lo mejor no le hace daño el tercero, pero sí el 4º. Entonces tú expresas tu molestia, tu coraje, tu miedo, tu temor a que el otro haga algo que dañe la seguridad o la salud de la familia, o de él, o la tuya, o la de todos los involucrados. Pero ¿qué necesidad hay de ofender? ¿Sí? Y es cierto lo que decía Porfirio. Si ofendes, vuelves adicto a la ofensa a quien la recibe y vuelves adicto a la ofensa a quien la profiere. Es cierto que se forma lo que se llama un camino neuronal facilitado. Se facilita. Bioquímicamente, ¿sí? Hay sustancias químicas, lo dijiste bien, Porfis, que facilitan la instalación de la ira agresiva como un acto placentero. Y a esto lo vamos a llamar, como dice su escrito, ventaja biológica. Es una ventaja biológica. Ayer no la vimos, continuamos por aquí. Está en sus apuntes. Ventaja biológica. ¿Qué quiere decir ventaja biológica? Que el cuerpo experimenta placer. ¿A alguien le falta su jueguito? ¿O ya todos tienen? Bien. Ventaja biológica. El cuerpo siente oleadas de placer, descarga la ira de modo agresivo y se vuelve adicto no tanto a la expresión de la ira, sino a la expresión agresiva que sale sobrando. No necesitas agredir, ofender, humillar, comparar, descalificar, apachurrar, lastimar, golpear para expresar tu ira. Ese es el primer error, y entonces a partir de estos momentos a todos nos es enteramente factible tener esta actitud. Tengo derecho, tengo necesidad, es saludable expresar. Incluso hay una expresión bíblica, la santa cólera, que el mismo Jesucristo expresa con toda su fuerza. ¿Sí? Y además los describe de manera impresionante, tan impresionante y perfecta que su definición sigue vigente. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre es Lucifer. Y resulta que esa expresión de Cristo, vuestro padre es Lucifer, no es un insulto, se refiere a un hecho, porque la masonería, que ya existía en aquella época y desde muchos años atrás, en efecto reconoce a Lucifer como su padre. No solo, reconoce a Lucifer como su Dios. Entonces Cristo no está humillando, ofendiendo o haciendo algo incorrecto, está describiendo una realidad. Entonces cuando expresemos nuestra ira, evitemos el insulto, pero manejemos nuestro derecho natural a expresar la indignación y la cólera por el mal que otro está haciéndose u otro está haciéndole a alguien o a mí mismo. Decía Aristóteles sapientísimamente, cualquiera se enoja por cualquier motivo en cualquier momento, y eso es un vicio.
Lo virtuoso es expresar la cólera de la manera adecuada, en el momento oportuno y con el fin honesto correcto. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con esta idea. Se vale expresar la cólera, se vale expresar la ira, la indignación, excepto agredir. Vamos a resumir todo en esa palabra. No agredas, no ofendas, pero exprésate. Bien, ese es el primer error que vamos a aprender a eliminar. El segundo error: no juzgues el fuero interno de las personas. Podemos inferir el fuero interno de los gobernantes actuales de México, como buenos masones que son. Podemos inferir, además, en ciertos momentos de la historia lo confiesan, su finalidad es descristianizar a la nación, desvincular a las familias. Sabemos que su propósito es permanecer perpetuamente en el poder, irse repartiendo el territorio y la riqueza. Además, ellos lo han dicho. Y aunque no lo dijeran, lo podríamos inferir. Pero cuando tienes enfrente a un niño, cuando tienes enfrente a tu marido, a tu esposa, a un ser amado cercano, el gran error que cometemos es juzgar de su fuero interno. Lo que pasa es que tú andas con otra, pero no tienes las pruebas. Lo que pasa es que tú ya no me quieres. Lo que pasa, muchas veces decimos esta terrible expresión: lo que pasa es que ya no te importo. ¿Qué estás haciendo? Estás juzgando el fuero interno de la persona. Estás atribuyéndole intenciones que no son evidentes. Entonces, el segundo gran error es proferir juicios contra el mundo interior, fuero interno eso significa, contra el mundo interior de tu prójimo. Entonces, el propósito con relación a este primer tramo de lo que llamamos ventaja biológica, para evitar que esto sea una ganancia neurótica falsa, sino al revés, una ganancia verdadera, saludable, expresa tu ira. Solo no agredas y no juzgues. Y listo. Fíjense qué simple. Todo este discurso de 17 minutos se reduce a 3 conceptos. Expresa tu ira, no ofendas, no juzgues. Listo. ¿Alguna pregunta sobre este tramo de lo que es la ganancia neurótica? Sí consiste en ofender, juzgar, incluso golpear, lastimar a la otra persona, ya sea verbalmente o físicamente o ambas. Y eso es lo que se constituye en un vicio adictivo y en una tremenda ganancia falsa, instantánea, efímera y dañina. Bien, preguntas.